Hola a todos, el día de hoy voy a hablar acerca de la síntesis y la degradación de los glucosfingolípidos, también llamados glucolípidos o glicosfingolípidos. Bien, antes de adentrarnos más al tema de glucosfingolípidos, hay que ver de manera muy general cuáles son los componentes de la membrana plasmática de las células. Sabemos que tenemos fosfolípidos, que son los más abundantes, tenemos esfingolípidos, glucosfingolípidos, que es donde nos vamos a adentrar, y el colesterol. A diferencia de los fosfolípidos, de los esfingolípidos, es esta molécula de aquí, que es la esfingosina, que es muy parecida al glicerol. A diferencia del glicerol, esta tiene una cadena hidrocarbonatada hidrófoba y es uno de sus componentes no polares. Esta molécula de esfingosina, unida a un ácido graso, que es este azul, también de este lado podemos verlo, se convierte en una ceramida. Una esfingosina unida a un ácido graso es una ceramida. Y esta ceramida unida a un monosacárido o incluso a un oligosacárido va a formar un glucoesfingolípido. La palabra glucoesfingolípido ya nos dice mucho. Gluco de glucosa, esfingo de esfingosina y lípido del ácido graso que tenemos aquí. Tanto la esfingosina, tanto la cadena hidrófoba de la esfingosina que está en el carbono 3 y este ácido graso que se va a unir en el carbono 2 de la esfingosina van a formar los componentes no polares. Aquí, de este lado, podemos ver que los glucosfingolípidos solo van a formar parte de la cara externa de la membrana plasmática de la célula. Entonces va a tener interacción con el entorno celular. Aquí podemos ver que solo será la cara externa, pues dentro de la cara interna no va a existir este tipo de esfingolípidos. Ya vemos que sobresale. Entonces, estas hexágonos que vemos aquí son las glucosas, por ejemplo, una glucosa aquí, una galactosa, incluso tiene ácido ciálico. Ya más adelante veremos más específicamente de qué están conformados. Entonces, esto también forma parte del glucocálix, de la membrana plasmática de las células. Ahora bien, ya mencioné anteriormente la esfingosina. La esfingosina tiene en su primer carbono un alcohol. Este alcohol va a ser parte del componente no polar. Aquí se van a unir los monosacáridos en el primer carbono de una esfingosina. En el segundo carbono tenemos un grupo amino. Y aquí se va a unir el segundo, un ácido graso con un enlace amida. Y en el tercer carbono vamos a encontrar una cadena hidrocarbonatada hidrófoba que ya está predeterminada aquí en la esfingosina. Entonces, si a una esfingosina en su segundo carbono, a través de un enlace amida, se le une un ácido graso, va a formar una ceramida. Va a formar una ceramida. Esfingosina se le une en su segundo carbono un ácido graso, forma una ceramida. Esta ceramida se le une un azúcar y forma un glucosfingolípido. Es importante saber que el número de glucosas y de galactosas que se le unan y el tipo también de monosacárido que se le una va a determinar qué tipo de esfingolípido va a ser. Ya más adelante hablaremos de qué tipos de esfingolípidos hay y su clasificación. Aquí podemos ver otra esfingosina, en su segundo carbono un ácido graso, forma una ceramida y esto es una composición muy generalizada de uno de glucosfingolípido. Ya nos adentraremos un poco más. Bien, los esfingolípidos se dividen en dos, por así decirlo. Este esfingolípido que vemos aquí va a tener un grupo fosfato y va a hacer la diferencia con un glucosfingolípido, porque un glucosfingolípido no va a tener grupo fosfato. Aquí podemos ver que tiene su esfingosina, su ácido graso, forma su ceramida y a esta ceramida se le va a unir su grupo fosfato. No vamos a adentrarnos a este tipo de esfingofosfolípido, pues no entra como clasificación del glucosfingolípido. Y el glucosfingolípido vemos que tiene su esfingosina, su ácido graso, ya mencioné, y ya sea que se le una a esta esfingosina un monosacárido o se le una un oligosacárido, y ya de ahí va a surgir los tipos de glucosfingolípidos. Por ejemplo, este sería un monosacárido y este sería un oligosacárido unido ya.
Es importante saber que el enlace que existe entre la ceramida y el monosacárido u oligosacárido unido es un enlace beta éster o también conocido como glucosídico, que lo más correcto es decir que es beta éter, perdón, éter. Bien, los glucosfingolípidos ya como definición son moléculas que contienen componentes glucídicos y lipídicos. Es importante saber identificar. Aquí vemos su componente glucídico, ¿sí? Y aquí vemos su componente lipídico. Esta cadenita que vemos aquí es un ácido graso, que se une en el segundo carbono. Ya había mencionado anteriormente. Entonces, una ceramida es la unión de un ácido graso con una esfingosina, y una esfingosina es un aminoalcohol. La ceramida actúa como un precursor, es como la base para poder crear esfingomielina y glucosfingolípidos. Es la base, sí, la base que se va a utilizar para poder crear los tipos de esfingolípidos. En este caso aquí podemos ver el enlace glucosídico mencionado anteriormente, que es el beta éter, más correctamente o propiamente dicho, y ya podemos ver aquí sus dos componentes no polares y el resto sería su componente y su cabeza polar. En este caso la galactosa forma parte de la cabeza polar y el resto formará parte de la cola hidrófoba, que son estas dos. Ok, es importante recordar que solamente en el carbono 1 se van a unir los monosacáridos u oligosacáridos. Bien, ahora vamos a pasar con las características. Es importante señalar que que la señalización de la ceramida participa en la regulación, en la proliferación, en la migración celular, en la diferenciación e incluso en la muerte celular. ¿Por qué? Porque tiene receptores que van a estar en la superficie. Ya habíamos mencionado anteriormente que como forma parte de la cara externa de la membrana plasmática, va a tener una gran interacción con el medio extracelular y van a ser importantes para la adhesión celular y para el reconocimiento. Incluso funcionan como receptores de el cólera y de virus y de microbios que van a actuar con agentes específicos, ¿sí? Otra cosa muy importante de los glucosfingolípidos son que son antigénicos, que forman parte de los antígenos sanguíneos, y es importante saber que la porción del hidrato de carbono de este esfingolípido, del glucosfingolípido, va a ser el que va a determinar el antígeno. Ya más adelante les mostraré una imagen de cómo se ve. Y también contribuye en el glucocálix, como ya mencioné anteriormente. Los tipos de glucosfingolípidos. Dentro de los glucosfingolípidos existen los neutros y los ácidos. En los neutros encontramos los cerebrósidos, que son los más simples, por así decirlo, y los globósidos. Entonces, si a una esfingosina junto con un ácido graso que forma una ceramida, esta ceramida se le une una glucosa, va a ser un glucocerebrósido. Si a esta ceramida se le une una galactosa, será un galactocerebrósido. Y a diferencia del globósido, que va a estar formado por más de un solo monosacárido. Entonces, ya más adelante mostraré que el globósido puede formar un lactosilceramida o puede formar N-acetilgalactosamina. Ahora, pasando con los glucosfingolípidos ácidos, van a ser de dos tipos, los gangliósidos y los sulfátidos. Bien, entre los neutros ya mencioné, hay cerebrósidos, globósidos. Los cerebrósidos son monosacáridos. Entonces ya había mencionado, si a una ceramida se le une una galactosa, va a formar un galactocerebrósido. Si a una ceramida se le une una glucosa, será un glucocerebrósido. Los más simples son el galactosilceramida y el glucosilceramida. Entonces, también es importante saber que dependiendo al ácido graso que se le une en su segundo carbono, va a diferenciarse de otros tipos de glucosfingolípidos. Es importante mencionar que estos se encuentran en el cerebro, en el tejido nervioso, en altas concentraciones en la vaina de mielina. Aquí podemos ver el axón, y el axón ya sabemos que en algunos tipos de tejidos están mielinizados, que forman una capa aislante para la mejor conducción de una potencial de acción, ¿no?
Los globósidos, en este caso, serían si a una ceramida se le une un oligosacárido, o sea, muchos monosacáridos, pues se va a ir adicionando, pero a un glucocerebrósido. Si a un glucocerebrósido, que es un cerebrósido, se le van uniendo, pues va a formar un globósido. En este caso podemos ver que si a una ceramida se le une una glucosa y luego una galactosa, va a formar una lactosilceramida. Y otro tipo de sustituto, en este caso sería la N-acetilgalactosamida, que es un sustituto de un azúcar. Ahora vamos a pasar con los glucosfingolípidos ácidos. En este caso, es importante saber que están cargados negativamente y que van a tener esta carga debido a el ácido N-acetilneuramínico, también conocido como NANA, que es un ácido siálico. Este ácido siálico va a ser parte de un gangliósido. Aquí podemos ver ya la figura más gráfica, por así decirlo. Aquí tenemos nuestra ceramida, sus dos componentes polares y su componente polar. Se va a unir por un enlace beta éter a la glucosa. Esta glucosa se va a unir a una galactosa. Esta galactosa se va a unir a una N-acetilgalactosamina, que es un sustituto de un azúcar ya mencionado anteriormente. Y esta galactosa se va a unir a este ácido. Este ácido le va a dar un pH ácido, este ácido le va a dar un pH negativo. Entonces los gangliósidos van a tener una carga negativa debido a este ácido siálico. Que es un ácido siálico, es importante saber también que los gangliósidos son de los glucosfingolípidos más complejos porque se le añaden diferentes tipos de monosacáridos que hacen una diferencia abismal entre uno y otro. Entonces, es importante saber, ¿no? Aquí podemos ver diferentes tipos de gangliósidos. Este es un gangliósido que se le une una glucosa, una galactosa, un N-acetilgalactosamina, en este caso, ¿no? Una glucosa, una lactosa, una galactosamina, su ácido. Es importante darse cuenta que en este caso todos van a tener este ácido, van a tener esta carga negativa debido al ácido que se les va a unir. Y ya dependiendo de las variantes de los monosacáridos que se le unan, va a cambiar el tipo de gangliósido, el tipo de glucosfingolípido. El ácido siálico, ya mencionado anteriormente, que posee 9 carbonos, se sintetiza a partir de fosfenolpiruvato y de N-acetilmanosamina, 6-fosfato. Ahora vamos a hablar de los sulfátidos. Son galactocerebrósidos. Recordemos que los galactocerebrósidos son ceramidas unidos a una galactosa, pero van a ser sulfatadas. ¿Sí? Se les va a unir un grupo sulfato. Ya más adelante les mostraré una imagen de qué grupo sulfato y quién le va a donar este grupo sulfato. Está cargado negativamente, ya mencionó anteriormente, se encuentra mayormente en cerebro y riñones y representa 15% de la materia del cerebro. Bien, ya recuerdan que les mencioné que los gangliósidos son de los más complicados debido a los diferentes monosacáridos que se les van uniendo y van haciendo la diferencia entre uno y otro. Recordando que los gangliósidos van a ser los constituyentes de los antígenos, los grupos sanguíneos A, B, O. En este caso, la porción del hidrato de carbono de un glucosfingolípido es el determinante antigénico. Entonces, la porción del hidrato de carbono será, por ejemplo, aquí vemos el ejemplo del antígeno O, del antígeno A, una galactosa N-acetil. Y aquí también podemos ver otro antígeno unido a otra galactosa, N-acetil, no la mira, se me olvida un poco el nombre. Pero aquí podemos ver igual la diferencia entre un gangliósido que como terminación va a tener una fructosa, una galactosa, y vamos a ver que el antígeno A va a tener una galactosa y y aquí también podemos ver el grupo B que con su antígeno va a ser debido a esta terminación de hidrato de carbono que le va a dar el grupo sanguíneo E. Esta terminación le va a dar el antígeno A y esta terminación le va a dar el antígeno O. Entonces es importante saber
que como forman parte de la cara externa de la membrana plasmática, van a tener interacción. Entonces, esta interacción va a formar parte de ciertos receptores que van a llegar y van a reconocer y van a formar una interacción con todo el medio extracelular. O sea, se van a comunicar a través de este tipo de hidratos de carbono que sobresalen de la membrana plasmática y forman parte del glucocálix, ¿no? Ahora vamos a pasar más propiamente con la síntesis de los glucosfingolípidos. Esta es una vista general, ya nos adentraremos. Ok, la síntesis de la ceramida es muy importante saber que todo este proceso de los glucosfingolípidos va a comenzar con la formación de una ceramida. Y esta formación de la ceramida va a comenzar con la participación de palmitoil-CoA más serina. Se condensan a través de la 3-cetoesfinganina sintasa y va a formar la 3-cetoesfinganina. Ya una vez teniendo esta nueva molécula, NDPH se reduce a través de la 3-cetoesfinganina reductasa y se convierte en una esfinganina, ¿sí? Olvidé mencionar que en este tipo de reacción es catalizada por una enzima que requiere piridoxal 5-fosfato. Esta, es importante saber eso. Ahora bien, volviendo a esto, la esfinganina, ya una vez formada esta molécula de esfinganina, gracias a la ayuda de la acetil-CoA y de la acil-CoA transferasa, se va a formar la N-acil-esfinganina. Ya una vez teniendo esta N-acil-esfinganina, con ayuda de un FAD de H2, va a formarse ya como tal la ceramida. Ya tenemos nuestra molécula de ceramida y ahora sí, aquí va a hacer la diferencia entre un galactocerebrósido, entre un glucocerebrósido, entre un esfingofosfolípido, ¿sí? Ya de manera muy general, si la ceramida se le une con la ayuda de una fosfatidilcolina, se forma en una esfingomielina. Ya recordamos que la esfingomielina va a tener un grupo fosfato y va a ser la diferencia entre los glucosfingolípidos, porque los glucosfingolípidos no tienen grupo fosfato. Aquí podemos verlo claramente, pero si una ceramida reacciona con una UDP glucosa, pues se va a formar una glucosilceramida. Y un glucosilceramida es un glucocerebrósido, una ceramida unida a una glucosa. Si a esta ceramida, con la ayuda de una UDP galactosa, se convierte en una galactosilceramida, va a ser una galactocerebrósido, un galactocerebrósido. Podemos ver que este va a ser un precursor de un glucolípido y se sintetiza, ya sabemos, cuando reacciona con UDP galactosa, ¿sí? Es importante mencionar que la síntesis de la esfinganina se produce en el retículo endoplasmático y las esfingomielinas, en este caso la formación de esfingomielina, esfingofosfolípido y glucoesfingolípido se sintetiza en el lado luminal de la membrana del aparato de Golgi. Ahora aquí podemos ver una pequeña gráfica, otra vez mostrando la reacción que tiene en cada una ceramida, reacciona con una UDP glucosa, forma un galactocerebrósido. Y ahora, si este galactocerebrósido, con la ayuda de PAPS, que es una fosfoadenosina 5-fosfosulfato, reacciona, lo que va a pasar es que va a donar su grupo sulfato. Le va a donar su grupo sulfato y se va a formar en un sulfátido, que es, ya vimos, un tipo de glucoesfingolípido. Entonces, si a una galactocerebrósido le donan un grupo sulfato, se va a formar en un sulfátido. Se sintetiza a través de un galactocerebrósido. Y esta molécula será una molécula donadora de sulfato. ¿Sí? Ya las había mencionado anteriormente, aquí lo podemos ver. Ahora,
Si esta ceramida, volvemos a repetir, se reacciona con UDP glucosa, va a formar un glucocerebrósido, ¿sí? Ahora, un globósido, ya les había mencionado anteriormente, que son 2 o más UDP azúcares, ¿sí? Ahora, este globósido se lleva a cabo mediante la incorporación de oligosacáridos a un cerebrósido. Entonces, y esto sucede a través de una glucosiltransferasa. Aquí podemos ver que si un globósido se le une su ácido, ¿no? Un ácido se convierte en un gangliósido. Recordemos que un globósido va a tener más de un azúcar, va a tener 2 monosacáridos o 3 incluso, y va a ser la diferencia entre un cerebrósido, ¿no? Ahora bien, un gangliósido se les va a añadir sus oligosacáridos y debido a este va a contener al menos un residuo de un carbono ácido porque se lo va a donar Nana, le va a donar su ácido, su N-acetileuramínico. Entonces, continuamos. Aquí podemos ver un resumen. Otra vez lo vuelvo a pasar para que quede claro. Ceramida, si reacciona con UDP glucosa, se convierte en un glucocerebrósido. Si reacciona, ¿no?, con UDP galactosa, se convierte en una lactosilceramida, o sea, una glucosa más una galactosa se convierte en una lactosilceramida. Sí, si esta reacciona con una UDP galactosa, se convierte en ya tiene una glucosa. Y si a una galactosa, perdón, ahora que ya tiene esta galactosa, se le une un UDP acetilgalactosamina, se va a convertir en un globósido. ¿Por qué? Porque va a tener varios tipos de azúcares. En este caso, este sería un sustituto de azúcar. ¿Sí? Ahora, regresando a la lactosilceramida, que va a tener galactosa y glucosa, ceramida unida a una glucosa y una galactosa, se le une su ácido, se va a convertir en un gangliósido. Y de acuerdo a los siguientes monosacáridos que se le vayan uniendo, va a hacer la diferencia entre un gangliósido M3, un gangliósido M2 o un gangliósido M1. Ahora aquí podemos ver que si una ceramida reacciona con UDP galactosa, ya se le une una galactosa, va a ser un galactocerebrósido, que es uno de los más simples. Y si este galactocerebrósido se le une, más bien la molécula de PAPS le dona su sulfato, se va a convertir en un sulfátido. Recuerden que para que se convierta en un sulfátido tiene que primero tiene que tener su galactosa. Ya una vez teniendo una ceramida unida a una galactosa, se le va a unir un grupo sulfato y ya se va a convertir en un sulfátido. Bien, ahora mi compañera Alma les va a dar su tema, que es catabolismo de esfingolípidos, la degradación de los glucosfingolípidos. Vamos a empezar a hablar de la degradación de los glucoesfingolípidos. Cuando hablamos de degradación, nos estamos refiriendo al camino contrario a la síntesis de los glucoesfingolípidos. Es decir, que el último monosacárido incorporado es el primero en salir en la degradación. ¿Cómo se lleva a cabo esta degradación? Pues por medio de endocitosis. Las enzimas que se encargan de este proceso de degradación están presentes en los lisosomas, que estos a su vez se fusionan con las vesículas endocíticas. Aquí dice que las enzimas lisosómicas cortan de forma hidrolítica e irreversible enlaces específicos en el glucoesfingolípido. Las enzimas principales que se encargan de esta degradación pues son las hidrolasas, son las que actúan en este proceso y cortan, pues como mencioné aquí, de manera irreversible estos enlaces
específicos. ¿Qué quiere decir con irreversible? Pues que una vez que ya se realizó este proceso ya no hay manera de regresar a la reacción anterior, ¿sí? Aquí nos menciona que para que exista esta degradación se aplica el proceso gradual siguiendo la regla último en entrar, primero en salir. Esto quiere decir que el último grupo añadido durante la síntesis es el primer grupo que se va a eliminar en la degradación. Aquí tenemos en la imagen cómo es que se lleva a cabo la endocitosis y pues aquí podemos observar que ya está unido el lisosoma con las vesículas endocíticas para llevar a cabo el proceso de degradación de estos glucoesfingolípidos. Cuando hay defectos de degradación de las cadenas de polisacáridos, se dan las enfermedades de almacenamiento lisosómico. En una persona sana, pues la síntesis y la degradación de los esfingolípidos están equilibradas, pero si falla la actividad de alguna de las enzimas degradativas, su sustrato se acumula en los lisosomas. Entonces vamos a hablar de los esfingolipidosis, que son enfermedades por almacenamiento de lípido en los lisosomas causadas por carencia de hidrolasas. En ausencia parcial o total de una hidrolasa específica necesaria para el proceso de degradación, pues se acumula el esfingolípido. Aquí tenemos en esta imagen los lisosomas cuando ya están se unieron a la hidrolasa específica, se puede llevar a cabo de manera gradual ese proceso de degradación. Esto ocurre cuando la función es correcta. Cuando la función es incorrecta, pues en la ausencia o disminución de la enzima, no se lleva a cabo esta degradación y por lo tanto se lleva a cabo el almacenamiento de los lípidos y las enfermedades lisosomales. Una de las enfermedades más comunes lisosomales es la enfermedad de Tay-Sachs. Es debida a la deficiencia de la enzima beta-hexosaminidasa A. Esta es la enzima que se encarga de degradar al gangliósido GM2. Por lo tanto, se acumulan estos gangliósidos GM2 y pues bueno, hay una neurodegeneración rápida, es progresiva y pues es letal porque te lleva a la muerte. Los síntomas que tiene es la ceguera, la mácula de color rojo cereza, que esta es en el ojo. Hay debilidad muscular, convulsiones y en algunos casos deficiencia de proteína activadora de GM2. Otra de las enfermedades bastante comunes es la enfermedad de Gaucher. Esta enfermedad es un trastorno genético de almacenamiento lisosomal también. Se trata de una alteración hereditaria, es autosómica, recesiva, es caracterizada por la deficiencia beta-glucocerebrosidasa. ¿Sí? Los síntomas que tiene, bueno, presentan los pacientes hepatoesplenomegalia, osteoporosis de huesos largos, implicación del sistema nervioso central en las formas raras, infantil y juvenil. Aquí podemos observar los niños tienen un crecimiento, pues, como bien lo menciona acá, una forma rara. Y bueno, pues aquí tenemos una imagen en donde está el lisosoma, está el glucocerebrósido, pero no se lleva a cabo esta degradación lisosomal, y entonces existe el acumulamiento. Y aquí pues podemos ver en la imagen que también esta enfermedad de Gaucher se caracteriza porque al realizar un estudio microscópico pues se puede observar el aspecto de papel de seda arrugado del citoplasma de las células. Aquí podemos observarlo. Y pues el tratamiento que menciona la bibliografía es sustitución enzimática, aunque este tipo de tratamiento
es pues bastante caro, que no todas las personas pues lo pueden costear. Entonces hay muchas situaciones en las que los pacientes se quedan sin tratamiento y pues esto claro conlleva a una muerte temprana. Y aquí tenemos un diagrama en donde presentamos más enfermedades genéticas relacionadas a las enzimas lisosómicas afectadas. Aquí podemos darnos cuenta, por ejemplo, está la enfermedad de Tay-Sachs, está la enfermedad de Gaucher, que les mencionaba que son como las dos principales, está la leucodistrofia metacromática, la enfermedad de Grave, gangliosidosis de GM1, enfermedad de Sandow, enfermedad de Fabry, enfermedad de Niemann-Pick, enfermedad de Farber. Y aquí en esta imagen podemos observar que, por ejemplo, aquí, cuando la enfermedad es gangliosidosis de GM1, bueno, pues la enzima que está dejando de actuar es GM1, gangliósidos M1, ¿sí? Y por tanto, pues bueno, hay acumulación de gangliósidos GM1 y sulfato de queratán. ¿Qué síntomas va a tener si se presenta esta enfermedad? Pues bueno, deterioro neurológico, hepatoesplenomegalia, deformidades del esqueleto, mácula de color rojo cereza en la forma infantil. Acá en la enfermedad de Tay-Sachs, como habíamos mencionado, pues bueno, hay una deficiencia de globósidos M2, y entonces, por tanto, pues no se lleva a cabo el proceso y pues los síntomas ya los habíamos mencionado anteriormente. Y así con cada una de las enfermedades, esta imagen nos muestra cuál es la enzima que no está presente o está disminuida y por tanto pues conlleva a una de estas enfermedades, a cualquiera de estas que estamos mencionando aquí. Aquí tenemos un cuadro en donde nos da más detalladamente cuál es la deficiencia de la enzima que está afectada, el lípido que se acumula y pues los síntomas clínicos. Estas dos enfermedades que les había mencionado, que es la enfermedad de Tay-Sachs, la deficiencia de la enzima es la exosaminidasa A, el lípido que se acumula es el gangliósido y pues los síntomas ya los habíamos mencionado, pero entre los más comunes pues es el retraso mental, la ceguera, la debilidad muscular. Aquí tenemos la de Gaucher, que la deficiencia de la enzima es la beta-glucosidasa y el lípido que se acumula pues es el glucosiqueramida. Aquí los síntomas que presenta es agrandamiento de hígado y vaso, erosión de huesos largos, retraso mental en lactantes. Y así tenemos más enfermedades y nos menciona pues de cada uno la deficiencia de la enzima, el lípido que se acumula y algunos de los síntomas que puede haber. Estas enfermedades, pues como les había mencionado anteriormente, pues sí, no todas las personas que pues la padecen tienen esa posibilidad de recibir el tratamiento porque son tratamientos pues muy caros que en los hospitales de gobierno pues no siempre tienen el tratamiento. Entonces los pacientes pues tienen que buscar sus propios medios para recibir ese tratamiento, pero pues no es nada barato. Entonces a veces entre la posibilidad de buscar una esperanza se pierde el tiempo y pues la vida también, ¿sí? Es importante mencionar que para el diagnóstico de los esfingolipidosis puede diagnosticarse midiendo la actividad enzimática en cultivos de fibroblastos o de leucocitos periféricos o por análisis de ADN. Y pues nada más. Bien, ahora les voy a hablar acerca de los puntos importantes que no hay que olvidar. Entre estos están que los glucosfingolípidos contienen ceramida, que ya vimos que no es más que una esfingosina unida a un ácido graso. La síntesis de los esfingolípidos comienza con la producción de esta ceramida y esta ceramida empieza con la condensación del palmitoil-CoA con la serina para formar 3-cetoesfinganina. La síntesis de esfinganina o esfingosina se produce en el retículo endoplásmico
plasmático, y las esfingomielinas y los glicoesfingolípidos se sintetizan en el lado nominal de la membrana del aparato de Golgi. Recordemos que existen dos tipos de glucosfingolípidos, los ácidos y los neutros. Entre estos ácidos encontramos a los cerebrósidos y a los globulósidos, y entre los neutros encontramos los cerebrósidos y los globósidos, y entre los ácidos encontramos a los que tienen la carga negativa debido a su ácido que tienen, que son los sulfátidos y los gangliósidos. Por último, recordar que la porción del hidrato de carbono de los glucosfingolípidos es el determinante antigénico. Ahora pasemos a los puntos importantes de la síntesis. Los puntos importantes, aquí hablando de la degradación de los glucoesfingolípidos pues ocurre en los lisosomas, como lo mencioné. La degradación de los esfingolípidos es realizada por las enzimas glucohidrolasas y esfingomielinasas, que estas son las encargadas de remover las modificaciones de los grupos polares. Los gangliósidos son degradados por un conjunto de enzimas lisosómicas, las cuales catalizan la eliminación paso a paso de las unidades de azúcar, produciendo al final una ceramida. Y aquí es donde nuevamente pues se aplica el proceso o la regla de último en entrar, primero en salir. ¿Sí? Las enfermedades por almacenamiento de lípido en los lisosomas causadas por carencias de hidrolasas, pues como sabemos se denominan esfingolipidosis. Ya por último mostramos de dónde sacamos la mayoría de la información, y también les agradecemos su atención.